Buenas tardes amigos, aquí estamos con el compañero Hernán del Valle. Hernán del Valle Jurado, colega, comunicador, licenciado en Ciencias de la Comunicación y sindicalista 100%. Hoy vamos a platicar sobre lo que es el movimiento obrero en Guatemala. Por favor, compañero. Bien, como antecedente, antes del 44 existían en Guatemala los grupos de artesanos. Esto es carpinteros, zapateros, en fin. Tenían sus agrupaciones propias para fortalecer al gremio, ¿verdad? Pero no tenían realmente una participación o una incidencia política, aunque sí eran utilizados pues por los candidatos presidenciales para conseguir votos, movilizarles, daban algunas regalías, pero no había una incidencia política o una participación política realmente activa. A partir del 44, entonces ya empiezan a organizarse estos grupos como movimientos políticos, ya con vistas a Pero los una movimientos consulta, políticos, sí. antes del 44, por ejemplo, a este grupo de artesanos que estaban, bueno, tenían una asociación, o no sé cómo le podríamos llamar, Ujú. ¿eran perseguidos o no tenían No, una realmente significancia? no tenían significancia en la vida Ya. política. Realmente, como tú servían para acarrear votos, para cosas así, pero que ellos tuvieran una participación política activa, realmente no era. Lo que sí era muy interesante es que promovían mucho la lectura entre ellos. Entonces, aunque fueran zapateros, aunque fueran carpinteros, eran personas con muchos conocimientos, eran personas relativamente cultas, aunque empíricamente. Pero incidencia política no había, específicamente por el temor, ¿verdad? O sea, los gobiernos anteriores eran sumamente represivos y entonces ellos no se atrevían a meterse en De corte política. liberal, me parece. Habían conservadores y habían liberales, ¿verdad? Entonces, bueno, Justo Rufino Barrios era liberal, Manuel Estrada Cabrera decía ser liberal, ¿verdad? Pero, en fin. Sí, a partir del 44 entonces ya se da una organización más sólida entre los artesanos, pero también entre el proletariado, ¿verdad? Ubico sí persiguió a algunos de estos grupos acusándolos de ser comunistas, ¿verdad? Pero ellos realmente incidencia política no tenían. Es a partir del 44 que se empiezan a fortalecer estos movimientos y empieza a haber una influencia más política, una educación más política, ¿verdad? Porque, claro, la presidencia de Arévalo promovió mucho la educación, la cultura. Este tipo de organizaciones las promovió precisamente con fines políticos, para ir fortaleciendo las agrupaciones políticas y la participación política por parte del pueblo, ¿verdad? Como un símbolo de democracia y de libertad. Arbenz continuó con esta práctica y esta filosofía, y con el rompimiento que se da en el 54, entonces estos grupos se politizan más porque empiezan a ser perseguidos, entonces se ven en la necesidad de agruparse. Perdón, pero por ejemplo el PGT se formó durante este periodo del 44 al 54 o posterior al 54. No, el PGT se formó antes, en el periodo del 44 al 54. Cuando se da el rompimiento del 54, o sea, el rompimiento democrático del 54, el PGT se ve en la urgente necesidad de pasar ya a la clandestinidad, ¿verdad? Porque sí ya tienen una participación política. Tildados de comunistas. Sí, tildados de comunistas totalmente. Y bueno, estas persecuciones obligan no solo a prepararse más políticamente, sino a unirse e irse agrupando para fortalecer el movimiento. Y es ahí donde comienzan ya las persecuciones formalmente en contra de los sindicatos. Los sindicatos empiezan ya a mostrar abiertamente una ideología de izquierda, que quizás no era esa la intención inicial, sino una tendencia democrática, pero ante la persecución tienen que irse de una vez hacia la izquierda, y entonces a la clandestinidad, definitivamente. Y muchos a la clandestinidad, ¿verdad? Aunque hubo mucha participación política abierta por parte de sindicalistas.
y por supuesto fueron perseguidos, fueron desaparecidos, fueron asesinados. Entre ellos, por supuesto, Mario López Larrabe, ¿verdad? Que aquí en la Universidad de San Carlos, él, bueno, estaba en la Facultad de Derecho, ahí daba clases él, y fundó la Escuela de Formación Sindical, ¿verdad? Donde ya se les adoctrina a los sindicalistas sobre cómo organizarse, cómo coordinar la organización, cómo administrar y por supuesto técnicas de negociación y consenso. Y por supuesto, desde luego, él fue perseguido y fue asesinado, no hay para dónde, ¿verdad? Era el tono en que se manejaba todo esto. Ya en la década de los 70, la persecución era muy fuerte. La persecución fue muy fuerte y los gobiernos de turno empiezan a infiltrar a los sindicatos. Por supuesto, para detectar posibles comunistas, perseguirlos, asesinarlos, pero también para ir desestabilizando el movimiento. Y entonces empiezan a darse las primeras tendencias para abrir la corrupción, para el nepotismo y todo este tipo de prácticas que obviamente le causan mucho daño al sindicalismo. Y lograron muchos de sus objetivos. Lamentablemente muchos movimientos sindicales se fueron a favor de las políticas del gobierno de una manera disfrazada de oposición, pero en realidad estaban a favor del gobierno, estaban en contra del movimiento. Se permitió mucho de la corrupción y de ahí tenemos nosotros, y claro, las técnicas de negociación eran, bueno, quemar llantas e ir a pedir aumentos y pedir regalías, pero no realmente en búsqueda de una mejora general, sino en busca de que el trabajador ganara más, y eso está bien, pero sin aportar fundamentalmente para las organizaciones. Tenemos los ejemplos, por ejemplo, en salud pública. ¿Cuántos sindicatos hay en salud? Y cada quien quiere jalar por su lado, y de esa manera no se puede, sencillamente no se puede. En educación pues se ha pedido aumentos, se han pedido regalías, se han pedido mejoras para los docentes, para los maestros, pero no se han propuesto soluciones integrales para que el sistema de educación realmente funcione. Ahora, en este caso, ¿qué tanta participación ha tenido el obrero en general en este tipo de sindicatos? Porque yo entiendo que los sindicatos por lo general no son grandes, no son tan enormes, excepción del magisterio, que parece que es el más grande, pero bueno. Grande, sí. Pero hay otros sindicatos, por ejemplo, me recuerdo un gran conflicto que hubo con Cavisa. El sindicato era regular tamaño, me parece, pero no todos los obreros estaban sindicalizados. Que no sé por qué es lo que pasa. O sea, ¿se da poca participación o había una selectividad para participar en el sindicato? No, hay poca participación precisamente por temor, por las persecuciones. Es decir, es sindicalizado, bueno, entonces es de izquierda, vayan a traérselo. Entonces, eso redujo mucho la participación de los obreros y de los campesinos. Sin embargo, hubo mucha participación, pero ¿qué sucedió? Como te explicaba yo, con esto del haber infiltrado los movimientos, el haber promovido, el haber metido ahí la semilla de la corrupción, del nepotismo, de todo esto, sí hizo mucho daño. Vos hablabas de Cavisa. Ok, tenemos ejemplos. Cavisa, está Castillo Hermanos, la cervecería, está Coca-Cola, que empezaron a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a exigir, y lograron que se les diera, pero se les dio tanto que finalmente las empresas tuvieron que declararse en quiebra y cerrar. La cervecería casi se declaró en quiebra. Y empezaron a cancelar un montón de departamentos que luego tercerizaron, por supuesto. O sea, fundaron otras empresas para el transporte, para diferentes funciones que ya no quedaron dentro de la empresa. Toda esa gente fue despedida. Pero esto no sería, digamos, un ardid de la empresa para
expulsar a los sindicalistas, claro, y formar una empresa nueva sin sindicato, ¿no? exacto. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque piden tanto y presionan tanto que llega un momento en que la situación se vuelve insostenible, ¿verdad? Lo que nos está sucediendo con el Congreso, con el organismo judicial, ¿verdad? Que se les ha concedido tanto que ya la institución no puede más, realmente no puede. Entonces, claro, la empresa privada sí tiene esa ventaja, ¿verdad? Cavisa cerró aquí totalmente y se fue para Costa Rica. Allá fueron a abrir porque el sindicalismo se maneja de otra manera y los procesos de negociación se manejan de otra manera. Claro que hay sindicatos en Costa Rica, pero allá predomina el movimiento solidarista, que es diferente, ¿verdad? Es muy diferente porque entonces la directiva la integran representantes de los trabajadores y representantes de la institución o de la empresa o de las autoridades. Y ahí se habla de negociaciones, ¿verdad? Entonces, ok, ustedes que están pidiendo, pero ¿qué nos van a dar? Y se llegan a acuerdos y a consensos. El sindicalismo, como se ha manejado aquí en Guatemala en los últimos tiempos, es pedir y pedir y pedir y pedir. No dan. Por ejemplo, aquí en la Universidad de San Carlos, todos andan pidiendo aumento, todos quieren que se les dé más plata, pero no quieren admitir, por ejemplo, que se ponga un reloj marcador para marcar la entrada y la salida, que no se puede, dice que eso no se debe, que es un derecho adquirido. Tienen ideas así que realmente no compaginan. Entonces, ¿qué sucede? En algunos departamentos ya han puesto los relojes, los mismos trabajadores lo han aceptado y son trabajadores no sindicalizados, por supuesto, los que lo han aceptado, ¿no? Entonces, pero otros van y se toman sus 2 horas de almuerzo y... se ha perdido el concepto realmente que dio origen al sindicalismo en algunos lugares. Como anécdota, aquí cuando yo estuve estudiando aquí en medicina, me recuerdo que necesitábamos el apoyo del sindicato precisamente de la facultad para expulsar a una maestra que nos daba anatomía, que realmente no estaba preparada para lo mismo y en sí era prepotente y un montón de cositas más. Simplemente nos dijeron que en estos asuntos no participaba. Pero cuando yo vine a buscarlos, porque precisamente eran los comisionados para este tipo de solución del problema, vine a buscarlos en uno de estos saloncitos. Estaban ellos como a las 10 de la mañana bebiendo y jugando cartas. Nadie se quiso levantar. Y eran los dirigentes del sindicato. O sea, ¿qué pasa con estas cosas? Yo pienso que no debe ser permitida. Debe haber una supervisión dentro del mismo sindicato que vea porque se cumplan las normas por lo cual fue precisamente el movimiento. Tiene mucho que ver la falta de formación política en las bases. Es decir, yo integré la directiva del sindicato de aquí de trabajadores, de aquí de la universidad, y era un problema permanente. O sea, sí, llegaban a pedirnos que fuéramos a hablar con las autoridades porque habían despedido a un compañero que llevaba 15 días chupando y se había desaparecido. Y decíamos, nosotros no podemos defender lo indefendible, eso no tiene sentido. Y entonces se nos acusaba a nosotros de ser pro patronales, ¿verdad? Claro. Entonces, pero digo yo, nosotros quisimos reabrir la escuela de formación sindical y no se nos permitió, las mismas bases no dejan, ¿verdad? Porque han sido manipulados en el concepto de que, miren, lo que tenemos que pedir es un aumento, ¿verdad? Y que tenemos que pedir que el horario mixto. Bueno, hay un montón de solicitudes y lo que más les interesa es el aumento. Eso sí, es esto. Sí. Entonces, nosotros iniciamos las negociaciones del pacto colectivo. Bueno, estas habían iniciado mucho antes, pero nosotros las reforzamos, las continuamos. Nosotros incluso llegamos a firmar el acta de cierre de negociación. Ya solo faltaba homologación para que no viniera la ley, en fin, todo esto. Ahí teníamos nosotros sí contemplado un incremento salarial. La tienda de consumo del sindicato para los trabajadores, ¿verdad? Ya. La recuperación del jardín, de la guardería infantil, porque esa se supone que es para las trabajadoras y los trabajadores que tengan niños pequeños y quieran ponerlos ahí. Entonces, todo eso venía contemplado. La siguiente directiva llegó, dijo que no estaba de acuerdo, que desconocía nuestro trabajo,
que quería revisarlo, el Consejo Superior Universitario, encantadísimo, sí. Y entonces se perdió el bono vacacional, el incremento salarial que era de 800 quetzales quedó en 300, y la guardería ya no se supo más. Entonces, esta serie sí, de fíjate cosas, que eso da origen también a que la gente en la calle se decepcione y tenga un pésimo concepto de lo que es el sindicalismo. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay tanto obrero en la calle, o sea, los informales, el comercio informal, la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Entonces digo, la participación en el sindicato es escasa y, por ejemplo, algo anómala, ¿no? Que la mayoría de los sindicatos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace, por ejemplo, que el movimiento obrero realmente no sea organizado, pues. Claro. Y me recuerdo también la terrible persecución en tiempo de Lucas García. Incluso vi caer varios compañeros, precisamente que eran sindicalistas. Bueno, y ¿qué es lo que pasa, no? O sea, la represión siguió, continuó. La represión hizo mucho daño. Pero, ¿qué te digo yo? Bueno, en los 80 con Ríos Montt, ¿verdad? Una de las principales actitudes inteligentes que tuvo este cuate fue erradicar la educación política de casi todos los ambientes. O sea, en las escuelas, en los colegios ya no se daba moral, urbanidad, civismo, esos desaparecieron. Y a nivel general, digamos, en las universidades, en los institutos, todo lo que fuera formación política pues, prácticamente desapareció. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente empezó a dejarse llevar, pues sí, por lo del aumento, ¿verdad? Pero no hay, sin que exista hasta el momento, siento yo, una conciencia real de cuál es el papel del trabajador. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que era un movimiento del sindicato de finanzas. Había un señor mero gordito que le encabezaba el movimiento, pedían un montón de cosas, sí. Que la canasta básica, que un montón de... Sí. Pero media vez se les aumentó. Ya, todo tranquilo. O sea, sí. ¿Dónde está realmente el beneficio para el obrero? Pues, o sea, el obrero no alcanza nada, pues. Y no solo para el obrero, también para la institución. Claro. Fíjate que... Mal servicio. Exacto. Son constantes los problemas aquí en la Universidad de San Carlos, son constantes las quejas por parte de los jefes, de que muchos de los empleados realmente hay mucha negligencia, hay mucha pereza para producir y para trabajar, ¿no? Entonces, ok, si queremos aumentos, sí, pero ¿qué vamos a hacer nosotros por la institución? Porque es para la institución y hay que fortalecerla, ¿verdad? Es indispensable. Aquí se logró y estaban felices porque la directiva anterior lo logró en el pacto colectivo, el tiempo liberado. Ese fue un pleito que nosotros tuvimos. Yo les decía, no señores, yo estoy en contra del tiempo liberado. A mí el patrón no me paga por venir a trabajar, no por venir a sentarme a dirigir un sindicato y ver cuánto le pido y cuánto le puedo sacar todo el día. Eso no es correcto. Yo tengo que trabajar, tengo que cumplir mi horario de trabajo y aparte de eso hacer un esfuerzo extra para poder dirigir el movimiento. No, ese era un problema. Las bases definitivamente no, que cómo vas a creer, que vos sos pro patrona. Sí. Tuvimos muchos problemas. Es como, sentido. Por ejemplo, todos somos obreros, ¿no? De alguna u otra manera todos somos obreros. Bueno, sí. Hablemos del sindicato de magisterio, por ejemplo, somos obreros también, obreros de la educación. ¿Qué pasa con el movimiento sindical magisterial? Recuerdo que cuando estaba vivo el licenciado Torres, no sé, como que había una guía y iba un esquema muy ordenado y todo. Platiqué una vez con él sobre esto y me indicó cómo se estaban llevando más o menos las cosas. Incluso el señor Acevedo participaba de ese tipo de movimientos y lograron que Portillo firmara para 11,000 nuevas plazas de maestros y todo lo demás. O sea que fue un gran logro pues, en ese aspecto. Sí, hay logros. De ahí para acá, no sé, ¿qué pasó con estos dirigentes? Veo que los dirigentes pactan con el Estado y se olvidan realmente de los beneficios que se puede obtener ese tipo de sindicatos. Sí, se pacta con votos. Que mire, yo tengo 65,000 posibles votantes, ¿va? Entonces, ¿qué me va a dar
¿Qué vamos a conseguir? Pura corrupción también. Sí, eso es una forma de corrupción. Hay logros, por supuesto, pero no se ha logrado que se mejore la infraestructura realmente, ¿no? El acceso a la educación para los niños y las condiciones de trabajo de los maestros en el interior, de eso no se ha logrado. Entonces, ¿dónde están los logros? Mira, por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado, antepasado, se cuestionaba al sindicato del Tribunal Supremo Electoral, porque es una organización relativamente pequeña. El sindicato es pequeño y el sindicato se sostiene de las cuotas que aportan las bases, ¿vale? Los trabajadores. Bueno, y uno de los dirigentes tenía una moto Harley Davidson de $50,000. Entonces, ¿cómo se justifica si el puesto de él apenas sobrepasaba los 5,000 quetzales al mes? Entonces, ¿cómo justificar esto? Es imposible. ¿Cómo justificar que el señor que abre la puerta del Congreso gane 17,000 quetzales? Pues, entonces, no hay coherencia en la... Sí, les digo, no hay coherencia entre lo que se espera, entre lo que debería ser un sindicato por sus trabajadores y por su institución y lo que sucede en la realidad, ¿verdad? Sí. Estamos, salud está mal, educación está mal. Ahora, digamos, ¿cuál es el horizonte del obrero en Guatemala? ¿Qué considera que sea, bueno, cuál es el beneficio que vamos a obtener de todo esto? ¿Hacia dónde habrá un movimiento o no va a haber movimiento? Mira, el futuro del obrero en Guatemala. La mayoría de empresas privadas no pretenden prohibir el sindicalismo porque no pueden, legalmente no pueden. Sin embargo, a lo que se ha recurrido es al disfraz laboral, a la tercerización del trabajo, a que vas a un call center, se te contrata por 2 horas, pero trabajas 12 horas y entonces tenés que facturar 10, esto te resta todos tus derechos. En fin. Necesariamente el movimiento tendrá que reconformarse. Las empresas privadas lo que están permitiendo, como Cementos Progreso, como la cervecería, es el solidarismo, ¿verdad? Porque permite un mejor espacio de negociación. Sí quieren erradicar el sindicalismo, pero yo creo que no se va a poder. Yo creo que lo que sí va a verse dentro del movimiento sindical es la necesidad de formar cuadros que sean conscientes, que tengan una conciencia política y una conciencia de clase y una conciencia social. Estamos hablando que es un futuro algo sombrío para el... Ah, sí, y bastante difícil, pero yo confío en que se va a lograr. Y sí surgirán propuestas como el resucitar la escuela de formación sindical, lo cual sería ideal para ir formando bases que puedan ir tomando relevo en las direcciones y en las dirigencias y que lo hagan de una manera más consciente, ¿verdad? Muy bien, compañero, te agradezco bastante la información. Créeme que esto es bastante ilustrativo, ¿verdad? de lo que realmente Sí, buscábamos. sí. Porque, al menos en mi caso, yo nunca he sido sindicalizado y desconozco mucho de este tipo de cosas que pasan dentro de los sindicatos, que se supone que manejan a la parte obrera, ¿no? Sí. Y son los representantes de la parte. Ya te comentaba yo, Así es, tiene esta publicación de más de 100 años del movimiento obrero en Guatemala, son 3 volúmenes, es excelente. Y tiene otras publicaciones, tiene otros estudios más recientes sobre el movimiento sindical. Tanto el 100 como Así es, tienen documentos muy valiosos que se pueden consultar, que se pueden revisar, y a partir de ahí ver o proyectar hacia dónde va el movimiento sindical en Guatemala. Yo tengo fe, yo sigo sindicalizado y ahorita estamos viendo si nos organizamos para presentar una planilla, ¿verdad? Y pasar a participar para tomar la dirigencia nuevamente. Vamos a ver qué tal. Pero aprovechando que la coyuntura política en Guatemala da un poquito más permisiva en este más sentido. Permisiva, sí, ¿verdad? Pero tengo más fe
en que las bases, las fuerzas jóvenes que vienen detrás puedan hacerlo mucho mejor que lo que logramos nosotros. Por un movimiento Pues sí, excelente, ¿no? por un movimiento Adelante, excelente. compañero. Gracias por tu información. Gracias, gracias. Gracias por su atención.